Mike Tyson entró a prisión con sobrepeso, lento, fuera de forma. 3 años después, salió como una máquina de destruir. Más rápido, más fuerte, más peligroso que nunca. Y aquí viene lo imposible, no tenía gimnasio, no tenía pesas, ni siquiera espacio para moverse. Solo una celda de concreto, y un sistema tan brutal, que la mayoría de la gente no aguantaría ni una semana. Entonces dime, ¿cómo construyó ese cuerpo? ¿Sin nada? Porque lo que hizo, rompe todas las reglas del entrenamiento moderno. En 1992, un hombre entró a prisión con un cuerpo pesado, lento, lejos de su mejor forma. Ese hombre era Mike Tyson. Aproximadamente 285 libras. Fuera de ritmo. Lejos del nivel que lo hizo temido. Pero lo que pasó después, no tiene sentido bajo la lógica normal. Porque cuando salió, no solo había perdido peso, había cambiado completamente. Más de 70 libras menos. Definido. Explosivo. Peligroso otra vez. Y no estamos hablando de meses en un gimnasio moderno. Estamos hablando de una celda. Sin máquinas. Sin entrenador personal constante. Sin suplementos sofisticados. Solo un espacio limitado, y su propio cuerpo. Y entonces ocurre algo aún más impactante. En su regreso al ring, termina la pelea en segundos. Un knockout brutal. Rápido. Preciso. Como si nunca hubiera perdido el nivel. Y ahí es donde nace la pregunta que nadie puede ignorar. ¿Qué pasó dentro de esa celda? Porque si la fuerza dependiera de gimnasios, equipos y sistemas modernos, esto no debería ser posible. Pero ocurrió. Y eso rompe completamente la lógica tradicional. No fue suerte. No fue casualidad. Fue un sistema. Uno que no dependía de comodidad, sino de disciplina extrema. Uno que no buscaba verse bien, sino reconstruir capacidad real. Y lo más inquietante de todo es esto. Ese sistema no está tan lejos de ti. Cuando piensas en progreso físico, piensas en más. Más espacio. Más equipo. Más opciones. Pero en este caso, todo era lo contrario. Un espacio mínimo. 4 paredes. Sin máquinas. Sin distracciones. Y eso, que parece una limitación, se convirtió en una ventaja. Porque cuando eliminas todo lo externo, te enfrentas a algo que la mayoría evita. No tienes excusas. No puedes culpar al entorno. No puedes esperar condiciones perfectas. No puedes depender de herramientas. Solo tienes una opción. Usar lo que ya tienes. Tu cuerpo. Y ahí es donde ocurre el cambio. Lo que antes parecía una debilidad, la falta de equipo, la falta de espacio, se convierte en enfoque total. Cada movimiento cuenta. Cada repetición importa. Cada día suma. No hay variedad infinita para distraerte. No hay nuevas rutinas cada semana. Solo lo esencial, repetido hasta dominarlo. Flexiones. Abdominales. Sentadillas. Movimiento constante. Pero no como un entrenamiento casual, como una disciplina diaria, casi obsesiva. Y eso crea algo que el entorno moderno muchas veces destruye. Consistencia absoluta. Porque cuando no tienes opciones, no decides, ejecutas. Y cuando ejecutas sin interrupción, el cuerpo empieza a adaptarse rápido. Más control. Más resistencia. Más eficiencia. No porque tengas mejores herramientas, sino porque eliminas todo lo innecesario. La prisión no le dio ventaja física. Le quitó todo, excepto lo esencial. Y en ese vacío, el enfoque se volvió extremo. Sin distracciones. Sin excusas. Sin alternativas. Solo trabajo. Y cuando conviertes una limitación en un sistema, deja de ser una desventaja. Se convierte en poder. Aquí es donde la historia deja de ser interesante, y empieza a volverse extrema. Porque no fue solo disciplina. Fue volumen de trabajo casi imposible de ignorar. Todos los días empezaban igual. Correr. No cuando había ganas. No cuando el cuerpo estaba listo. Todos los días. Kilómetros constantes para reconstruir resistencia,
para volver a encender el sistema, para obligar al cuerpo a adaptarse otra vez al esfuerzo continuo. Pero eso era solo el inicio. Porque después venía algo aún más duro. Horas de trabajo dentro de una celda. Sin espacio. Sin equipo. Sin descanso real. Hasta 4 horas de cardio y movimientos repetitivos. Sombra de boxeo. Saltos. Abdominales. Movimiento constante sin parar. No era un entrenamiento estructurado como los de hoy. Era desgaste controlado. El objetivo no era solo quemar calorías, era reprogramar el cuerpo. Hacer que moverse constantemente se volviera normal. Hacer que el cansancio dejara de ser una señal de parar. Y ahí es donde la mayoría no aguantaría. Porque no hay variedad. No hay entretenimiento. No hay estímulo externo. Solo repetición, durante horas. Y ese tipo de repetición tiene un efecto diferente. No solo cambia el cuerpo. Cambia la tolerancia. El cuerpo deja de reaccionar al esfuerzo como algo extraordinario, y empieza a aceptarlo como estándar. Y cuando eso pasa, algo interesante ocurre. Lo que antes te agotaba, ahora es tu base. No hay días suaves. No hay días perfectos. Hay continuidad. Día tras día. Sin interrupción. Sin negociación. Y eso crea una diferencia brutal entre alguien que entrena y alguien que se transforma. Porque aquí no hay espacio para motivación. Solo hay ejecución. Y cuando ejecutas a ese nivel, durante suficiente tiempo, el cuerpo no tiene opción. Cambia. Aquí es donde todo empieza a romper la lógica tradicional. Porque no era solo disciplina, era volumen extremo. No hablamos de una rutina normal. No hablamos de 3 o 4 ejercicios bien hechos. Hablamos de repetir lo mismo, una y otra vez, hasta que el cuerpo dejara de resistirse. Se dice que realizaba hasta 10 circuitos diarios. El mismo patrón. Los mismos movimientos. La misma exigencia. Flexiones. Abdominales. Sentadillas. Movimientos básicos, ejecutados cientos, incluso miles de veces. Y eso crea un tipo de estímulo completamente diferente al entrenamiento moderno. Porque en el gimnasio, el enfoque es intensidad por momentos. Aquí, el enfoque era acumulación. Repetición masiva. No buscaba una serie perfecta. Buscaba fatigar el sistema una y otra vez hasta que adaptarse fuera la única opción. Y eso tiene un efecto brutal en el cuerpo. Los músculos no solo se activan, se acostumbran. El sistema nervioso no solo responde, se vuelve más eficiente. La resistencia no solo mejora, se expande. Porque cuando repites un movimiento cientos de veces, dejas de depender de fuerza máxima, y empiezas a construir capacidad sostenida. Y aquí viene la parte que cambia todo. El volumen de un solo día podía superar lo que muchas personas hacen en una semana completa de gimnasio. Eso rompe completamente el estándar. Porque mientras la mayoría entrena por bloques, esto era un flujo continuo. Sin depender de motivación. Sin depender de energía alta. Solo acumulación constante. Y con el tiempo, esa acumulación crea algo que no puedes construir con sesiones cortas. Resistencia estructural. El cuerpo deja de colapsar fácilmente. Se adapta a la repetición. Se vuelve más eficiente bajo fatiga. No es solo cuánto puedes hacer una vez. Es cuánto puedes seguir haciendo, sin romperte. Ese es el verdadero poder del volumen extremo. No impresiona en un momento, pero transforma con el tiempo. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de algo importante. No necesitas ejercicios nuevos. Necesitas repetir los correctos, mucho más de lo que crees. Aquí es donde la historia pasa de disciplina a inteligencia pura. Porque el problema del volumen extremo no es solo físico. Es mental. Cuando tienes que hacer cientos de repeticiones todos los días, ocurre algo inevitable. Tu mente empieza a negociar. Ya hice suficiente. Voy a parar aquí. No importa si hago menos hoy. Y poco a poco, el estándar baja. Pero aquí aparece una solución tan simple, que parece obvia después de verla. El método de las cartas. Una baraja normal.
52 cartas. Cada carta representa un número. Cada número, repeticiones. Sacabas una carta, y ejecutabas. Sin pensar. Sin negociar. Sin decidir. Si salía un 7, hacías 7 repeticiones. Si salía un rey, 10 o 13, dependiendo del sistema. Y seguías, carta tras carta, hasta terminar la baraja. El resultado final era claro. Aproximadamente 100 repeticiones por ejercicio. Exactas. Medibles. Inevitables. Y lo más importante, sin carga mental. Porque ya no estabas contando. No estabas calculando. No estabas decidiendo cuándo parar. El sistema decidía por ti. Y eso cambia completamente el juego. Porque elimina el mayor enemigo del progreso, la negociación interna. No hay quizás. No hay mañana lo hago mejor. No hay excusas. Solo ejecución. Carta tras carta. Repetición tras repetición. Y además, hay otro detalle brillante. Introduce incertidumbre. No sabes qué número viene. No sabes si será fácil o difícil. Y eso mantiene la mente activa, comprometida. Convierte algo repetitivo en un desafío constante. Eso es psicología aplicada al entrenamiento. No solo estás trabajando el cuerpo, estás diseñando un sistema que evita que tu mente sabotee el proceso. Y cuando eliminas la fricción mental, el volumen deja de sentirse imposible. Se vuelve automático. Ese es el verdadero genio del método. No es el ejercicio. No es la cantidad. Es el sistema que te obliga a cumplir, sin pensar demasiado. Aquí es donde la historia deja de parecer intensa, y empieza a sonar imposible. Porque una cosa es disciplina. Otra muy diferente, es este nivel de volumen. Se habla de cifras que, para la mayoría, suenan irreales. 2000 sentadillas. 500 flexiones. 2500 abdominales. En un solo día. No como un reto ocasional. No como algo simbólico. Como parte de una rutina. Y la reacción normal es inmediata. Eso no puede ser real. Es demasiado. Nadie puede sostener eso. Pero aquí es donde tienes que cambiar la forma en que lo ves. Porque el objetivo no era impresionar, era adaptarse. Ese volumen no se construyó de un día para otro. No empezó ahí. Fue progresivo. Acumulativo. Repetido durante semanas. Meses. Hasta que el cuerpo dejó de verlo como algo extremo. Y empezó a aceptarlo como normal. Y eso es lo que realmente impacta. No los números, sino la adaptación. Porque cuando repites algo lo suficiente, el cuerpo cambia su estándar. Lo que antes parecía imposible, se vuelve alcanzable. Lo que parecía absurdo, se vuelve rutina. Y ahí es donde ocurre el shock real. No en las cifras, sino en lo que representan. Representan un cuerpo que ya no responde como el promedio. Un sistema nervioso que ya no colapsa fácilmente. Una mente que dejó de negociar con la incomodidad. Pero también hay otra capa aquí. Este tipo de volumen no está diseñado para todos. Ni siquiera es necesario para la mayoría. Y ese es el punto importante. No se trata de copiar los números. Se trata de entender el principio detrás. Consistencia extrema. Repetición masiva. Adaptación progresiva. Porque sin eso, los números no significan nada. Pero con eso, incluso lo imposible empieza a cambiar de forma. Y ahí es donde te das cuenta. El límite no siempre está en el cuerpo. Está en lo que nunca has intentado repetir lo suficiente. Aquí es donde la transformación deja de ser solo física, y se vuelve psicológica. Porque no era solo fuerza. No era solo resistencia. Era presencia. Y había un detalle específico que amplificaba todo. El entrenamiento de cuello. Un músculo que casi nadie prioriza, pero que cambia completamente cómo se percibe el cuerpo. Un cuello fuerte no solo protege. No solo estabiliza. Impone. Hace que la cabeza se vea más firme. Que la postura sea más dominante. Que cada movimiento transmita control. Y cuando combinas eso con un cuerpo definido, resistente y explosivo,
el resultado es diferente. No solo te ves fuerte, te ves peligroso. Y eso tiene un efecto directo en los demás. Porque antes de cualquier acción, está la percepción. La forma en que entras. La forma en que te mueves. La forma en que te mantienes de pie. Todo comunica algo. Y en este caso, comunicaba una sola cosa. Estoy listo. Ese es el factor psicológico. No necesitas hablar. No necesitas demostrar nada. Tu presencia ya genera una reacción. Intimidación. No por agresividad, sino por control. Porque cuando alguien percibe que tu cuerpo está preparado, que tu postura es sólida, que tu mirada es firme, automáticamente asume algo. No eres fácil de romper. Y eso cambia completamente la dinámica. Antes del primer golpe, antes del primer movimiento, ya hay una ventaja. Ese era el detalle que lo hacía aterrador. No solo lo que podía hacer, sino lo que transmitía sin hacer nada. Porque al final, la verdadera fuerza no siempre se demuestra. A veces, se siente. Después de todo esto, es fácil caer en el error más común. Intentar copiar los números. 2000 sentadillas. 500 flexiones. Horas de entrenamiento. Pero esa no es la lección. Porque si intentas replicar ese volumen sin el proceso detrás, no vas a obtener el mismo resultado. Vas a colapsar. La clave nunca fue el volumen extremo. La clave fue el sistema. Un sistema donde no hay negociación. Donde no dependes de motivación. Donde repites lo esencial. Todos los días. Eso es lo que realmente transformó todo. Disciplina diaria. Simplicidad absoluta. Repetición constante. No necesitas una celda. No necesitas condiciones extremas. No necesitas llevar tu cuerpo al límite desde el primer día. Pero sí necesitas algo que la mayoría evita. Estructura. Un conjunto de reglas simples que sigues sin cuestionar. Un estándar mínimo que cumples incluso cuando no tienes ganas. Un sistema que elimina decisiones y te obliga a ejecutar. Porque al final, no es lo que haces un día lo que cambia tu cuerpo. Es lo que repites sin fallar. Ahí es donde está la diferencia entre alguien que intenta y alguien que se transforma. No en la intensidad puntual, sino en la consistencia inevitable. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Dejas de buscar motivación. Dejas de depender de condiciones perfectas. Dejas de esperar el momento ideal. Empiezas a ejecutar. Día tras día. Sin ruido. Sin excusas. Ese es el sistema. Y ese es el punto donde la mayoría falla, no porque no pueda hacerlo, sino porque nunca lo sostiene. Así que no necesitas copiar su volumen. Pero sí necesitas entender lo que lo hizo posible.